tardes. Hoy vamos a hablar sobre análisis crítico y riguroso de la realidad y para ello contamos con Juan Agulló. Juan Agulló es politólogo por la Universidad Complutense, es sociólogo por la Escuela de París y actualmente imparte estudios de metodología de ciencias sociales y de metodologías cualitativas en el Instituto de Economía Social y Política de Brasil. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Bueno, empecemos por el principio. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿por qué hablar de fake news? ¿Está de moda? ¿Es algo que es pasajero? ¿Va a quedar para siempre? Las fake news, hablar de fake news es remitirse a una moda académica y periodística, y es un poco hasta el punto de que hoy en día hay cierto debate en relación a si ese término fake news se debe utilizar en las discusiones epistemológicas o no, porque en realidad el contenido de una fake news es muy antigua. En realidad es un campo semántico. Hay un autor americano que lo relaciona con prácticas, y cito casi literalmente, como mentir, engañar, distorsionar, hacer propaganda, etcétera, etcétera, ¿no? Justo lo contrario de lo que se presupone a una información, que se trata de informar de la realidad y no de inventarse una realidad paralela. Bueno, y con esta situación, ¿cómo podemos identificarlas? ¿Cómo podemos reconocer las fake news? En realidad es muy fácil, o sea, generalmente las fake news se refieren a problemas sociales poco teorizados, que tienen un componente generalmente político, moral, muy polarizante, que divide mucho a la sociedad, y que efectivamente no está lo suficientemente hablado, no está lo suficientemente resuelto. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de desigualdad o de desarrollo que de acoso sexual, de nuevas formas de familia, incluso de seguridad, de terrorismo, ¿no? Que son cosas que están mucho en la cotidianidad de la gente. ¿podríamos decir entonces que lo que intentan es aprovecharse de debates abiertos y intentan empatizar con sentimientos y no tanto con la razón? Claro, se juega muchas veces con desacuerdos que son razonables en cualquier sistema democrático y casi en cualquier sociedad, ¿no? Y además con cosas que afectan, repito, un poco a la cotidianidad de la gente, ¿no? Y eso es lo que al final se utiliza para introducir falacias, distorsiones de la realidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, crear una realidad que es inventada, mentira, que no es real, sobre el tema de migración y acceso preferente a recursos sanitarios o ayudas públicas. Pero ¿cuál es el objetivo? Tienen intereses muy concretos, ¿no? Políticos, económicos, inclusive, ¿no? Así que al final no se trata tanto de informar, estamos hablando de fake news, o incluso de conocer, ¿no? Cuando estamos hablando más ya de cuestiones académicas, sino muchas veces se trata directamente de adoctrinar de una manera deliberada y muchas veces planificada, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, mucho las redes sociales hoy en día, ¿no? Sí, bueno, lo de las redes es un gran altavoz de bulos. Y además que hemos cambiado el rol en las redes. Antes simplemente recibíamos información y ahora somos propagadores de esa información, bueno, o de esos bulos. Unos bulos que, como bien dices, tienen una característica principal y es que son intencionados, tienen un objetivo. No son inocuos, ni inocentes, ni ingenuos. Y la segunda característica, ¿cuál sería? Es que tienen una apariencia generalmente de verdad, digamos, pero hay un fallo fundamental, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma en la que nuestras sociedades, sobre todo nuestras sociedades modernas, conocen y crecen, ¿no? Y profundizan en el conocimiento de la realidad que nos rodea, ¿no? Que es el proceso de verificación. Yo puedo hacer cualquier afirmación realmente, pero el problema es que yo debo de pasar por un proceso de verificación. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con el proceso de verificación? Yo debo verificar que eso que estoy afirmando relacionado con la cooperación, con el desarrollo, con la desigualdad, pero también con nuevas formas de familia, repito, con terrorismo, con otra serie de temas, es real lo que estoy diciendo. Es decir, que hay libertad de expresión absoluta, hay libertad de cátedra, hay muchas libertades asociadas a un Estado de Derecho, pero con la condición de que haya cierto rigor cuando
se tratan las cuestiones, ¿no? Ese es el elemento realmente diferencial, ¿no? Bueno, realmente esto me recuerda un poco al concepto de falacia, ¿no? Que hablaban ya los clásicos, ¿no? Y que es tan antiguo como, bueno, desde el propio Aristóteles ya planteaba, también basado el tema de la lógica, ¿no? Determinados tipos de falacias, ¿no? En realidad el tema es muy antiguo, o sea, la palabra fake news es un concepto, un oxímoron, es una palabra nueva prácticamente, ¿no? Pero remite, el contenido es antiquísimo y efectivamente ya desde la antigua Grecia era algo que estaba detectado y que probablemente va con la naturaleza humana, pero es algo muy peligroso y que hay que vigilar muy de cerca porque no contribuye efectivamente, no ya a la convivencia, sino al conocimiento de la realidad que nos rodea. Sí, recuerdo un ejemplo que me ponías sobre falacias y era la de la pandemia, que se la habían creado las élites para reducir la población. Y mientras que la gente se enzarzaba en esta discusión, abandonaba el posible cuestionamiento de cómo se había gestionado la pandemia, si se había hecho bien o regular por parte de las administraciones. O sea que las falacias no servirían tanto para adoctrinar a las personas como también para distraer la atención hacia otros temas. Es una cosa mucho más grave y más seria de lo que realmente parece, ¿no? Yo me acuerdo ahora que me preguntabas de un top 10 de falacias, ¿no? Que hay unos autores americanos que describen, en la que van identificando cuáles, desde su punto de vista, esto es como muy, no sé, una técnica muy publicitaria, si se quiere, pero es muy útil y muy descriptiva porque el fondo es muy, muy serio en realidad, ¿no? Y va describiendo un poco todas las falacias a las que nos podemos enfrentar incluso cotidianamente todos los seres humanos, ¿no? Y que son el contenido básico de las fake news. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de este tipo de falacias, algún tipo de, así, las más comunes o... Sí, sí, sí. Ese ranking clasifica 10, por ejemplo, ¿no? Y pues habla muchas, no sé, por ejemplo, las falacias que personalizan, ¿no? O sea, no nos gusta la idea porque la sostiene alguien que no nos gusta, simplemente por ese motivo. La falacia, por ejemplo, la que distorsiona la realidad, ¿no? Tú sostienes un argumento diferente al mío y yo lo llevo al absurdo, ¿no? De una manera ridícula, poniendo ejemplos extremos, ¿no? Y así nos podemos ir, ¿no? La de el que está cabreado, el que está enojado, el que está indignado, y entonces solo por eso, o al revés, ¿no? El que llora, ¿no? Que es típico, ¿no? También. Y solo por eso tenemos que ser empáticos y tenemos que darle la razón. El que le parece muy bien lo que hace la gente que identifica con su grupo, derecha, izquierda, blanco, negro, no sé qué, tal, y le parece muy mal lo que hace el grupo contrario. Simplemente porque es el grupo contrario con el que no se siente identificado. Los que piensan que porque todo el mundo piensa algo hay que pensarlo. Bueno, así hasta 10, ¿no? O sea, hay infinidad de falacias y esas, por ejemplo, la que asusta, es otra típica, ¿no? Si hacen lo que dice mi oponente o si aceptan ese argumento, nos vamos a ir todos a no sé dónde, ¿no? Claro, un poco va por ahí. La falacia, por ejemplo, la del personalismo, ¿no? Lo dice tal persona y por lo tanto no hacemos caso. También ocurre lo contrario, ¿no? Hay veces que precisamente se cuelan falacias porque lo está diciendo alguien en el que tú que confías, ¿no? Bueno, tenemos un ejemplo ahora con Trump, ¿no? Donde sus seguidores simplemente ante esta situación de desconocimiento, ¿no? Él parece que lo que dice es la verdad, ¿no? Y todo el mundo le sigue, ¿no? También podríamos entenderlo como un tipo de falacia de personalismo. Absolutamente, absolutamente. Y tiene que ver en realidad con algo que tiene mucho que ver con el contenido de esta sesión y es cómo se construye, no sé, a mí igual la palabra verdad no me gusta tanto, ¿no? Pero cómo se construye el conocimiento, ¿no? Y realmente hay dos opciones, básicamente, ¿no? Hay una construcción colectiva y basada efectivamente en verificaciones o una construcción tipo verdad revelada, como en una religión, ¿no? Entonces, la verdad revelada es la que nos da Dios, la que nos da el líder, la que nos da, ¿no? Y eso tiene un peligro absoluto porque no cumple, repito, con ese requisito de verificación de lo que se está diciendo, ¿no? Lo dice el líder y nos vamos todos, ¿no? De hecho, estas manifestaciones en Estados Unidos se movilizaban bajo el lema Salvemos América, ¿no? Es una cosa... ¿no? Es una interpretación muy subjetiva, ¿no? Porque hay otro que puede opinar lo contrario, eso es muy discutible, ¿no? Estas cosas son muy peligrosas, pero esto ocurre también dentro de la academia, también, esto no nos olvidemos, ¿no? Hay absolutos
dogmas que parece que nadie puede discutir, ¿no? Y esto es algo que, pensando en este curso, creo que es muy, muy pertinente pensar en ello, ¿no? Evocarlo. Frente a esa descripción que nos realizas de la realidad, ¿qué podemos hacer? El pensamiento crítico, justamente es el título de esta conferencia, el rigor científico, ¿por dónde debemos apuntar? Yo creo que, bueno, las dos cosas están en el radar, efectivamente, ¿no? Pero creo que igual hay que empezar para entender bien cuál es el proceso y cuál es la dinámica, por el rigor científico, ¿no? El rigor científico es, digamos, una vacuna antifalacias, ¿no? Es una forma de ruptura con cualquier forma de pensamiento dogmático, que es de lo que estamos hablando, y por supuesto de pensamiento individual o iluminado, ¿no? Por ponerlo en términos antiguos, ¿no? Yo me conecto con Dios, me conecto con la realidad, yo opino, yo interpreto, yo he estado en Inglaterra, en Estados Unidos, y entonces yo tengo la verdad, ¿no? Entonces, no, eso tampoco es así, ¿no? Entonces, el rigor básicamente funciona quebrando ese tipo de lógica, ese tipo de dinámica, esa forma en realidad autoritaria de pensar, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir entonces una base seria para pensar, ¿no? ¿Cómo podemos construir ese pensamiento riguroso, científico? Hay básicamente tres componentes fundamentales, ¿no? En primer lugar, tiene que haber siempre, ante cualquier afirmación, tiene que haber una base comprobable. O sea, necesitamos poder comprobar lo que estamos diciendo, lo que estamos afirmando. En segundo lugar, el conocimiento tiene que ser, para ser riguroso, tiene que ser coherente. Es decir, no puede estar lleno de contradicciones, no puede estar lleno, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que ser adoptado por la comunidad científica, ¿no? Tiene que ser aceptado por las personas que realmente tienen un mínimo de preparación para conocer sobre un tema determinado, ¿no? ¿Algún ejemplo que podamos ver en la actualidad? El otro día leía espantado, ¿no? Argumentos de estos contra la vacuna, contra el coronavirus, ¿no? Diciendo que, bueno, que es que no querían que les inocularan el bicho dentro de su cuerpo, ¿no? Pues es que en eso consisten las vacunas hace 200 años. Entonces, no es un problema de que no todo el mundo tenga capacidad de opinar, sino que hay ciertas materias donde efectivamente hay una autoridad que se construye sobre la base de una formación, sobre la base de una experiencia y sobre la base de un método. Y hay una comunidad científica, también en ciencias sociales, que debe más o menos avalar el conocimiento que se va construyendo, ¿no? Bien, entonces tendríamos tres elementos básicos en la verificación. El primero, que sea comprobable; el segundo, que sea coherente internamente; y el tercero, que esté apoyado por la comunidad científica. Pero ¿y todo esto cómo lo llevamos a cabo? Básicamente con datos, ¿no? Y estableciendo causalidades, es decir, realizando razonamientos que sean aceptables, que sean mínimamente racionales, que sean mínimamente lógicos, que no sean efectivamente demagógicos, que no sean falaces, ¿no? Eso es una condición absolutamente necesaria, ¿no? ¿Y qué beneficios puede tener el enfrentarse a una problemática desde el rigor científico? Bueno, tiene beneficios, pero también tiene una parte que efectivamente es discutible y más preocupante, ¿no? O sea, digamos que hablando de beneficios, el gran beneficio es que rompe la lógica de que el conocimiento está asociado al poder, ¿no? Porque en una estructura de pensamiento y de conocimiento autoritaria, vertical, muchas veces de tipo religioso, y no quiero ser ofensivo con nadie, hay una relación absolutamente de poder. O sea, yo estoy iluminado, yo soy el líder, a mí Dios me ha dicho, y entonces yo digo, ¿no? Entonces hay una relación absolutamente vertical. Se supone que trabajar a partir de el rigor científico debería de garantizar una estructura menos vertical del conocimiento, dentro de que el conocimiento no es democrático, no lo podemos decretar, no podemos, alguien porque se ha votado, ¿no? Y siempre nos estamos yendo un poco hacia la política, o porque sea muy popular en la academia, no necesariamente tiene por qué tener razón. O sea, eso no es así. Y eso es un beneficio concreto. Pero hay riesgos también. Lo que estás planteando es un poco la diferencia entre algo revelado y algo por descubrir. Ahí estaría la diferencia entre
lo que cae y lo que descubrimos, lo que investigamos, ¿no? Absolutamente. Entre las tablas que Dios le entrega a Moisés o el Corán que le dicta Alá a Mahoma, y el conocimiento que, sobre todo a partir del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, poco a poco hemos empezado a construir entre todos, porque en teoría todos estamos habilitados para construir conocimiento siempre y cuando se respeten unas reglas mínimas, ¿no? Pero claro, eso es descubrir y descubrir entre todos, ¿no? Y lo otro es algo muy vertical, muy revelado, como dices tú, sí. Y es verdad que ese descubrir entre todos tiene sus problemas, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los problemas que podemos encontrarnos cuando analizamos la realidad desde un determinado método científico, ¿no? Un problema típico es que el método científico trabaja a partir de marcos conceptuales, ¿no? Y eso está muy bien, marcos conceptuales que lo podríamos llamar de otra manera discusiones abiertas, ¿no? Ahí puede haber una discusión abierta en relación a la desigualdad, por ejemplo, ¿no? O en relación al terrorismo o a la seguridad o en relación a nuevas formas de familia, por mencionar un poco todo lo que he venido poniendo como ejemplo, ¿no? Y entonces, de repente, esas discusiones abiertas se pueden convertir un poco en un corsé, ¿no? En un corsé para ideas nuevas, ideas diferentes, ideas frescas a veces, que hay veces que pueden no respetar esos principios del rigor científico, pero a veces pueden perfectamente hacerlo y puede haber un pequeño choque, ¿no? Entonces, esos marcos conceptuales a veces pueden ejercer un poco de corsé y abrigar un poco ideas muy conservadoras, o por lo menos un poco conservadoras, ¿no? O reaccionarias, ¿no? Y no lo quiero poner como etiqueta política, ¿no? Sino como algo que impide un poco el progreso científico sobre una realidad concreta. Bueno, ¿y qué otros riesgos pueden esconder? Puede dar pábulo también a formas de etnocentrismo, ¿no? Es decir, hay una discusión abierta a partir de cómo se ve el mundo en una determinada realidad, pero lo que ocurre es que no se da espacio en otras realidades, ¿no? Para pensar el mundo de otra manera o con otros matices o con otras formas de ver o con otra experiencia cultural, ¿no? Y la otra es que estos marcos conceptuales efectivamente también pueden abrigar intereses consolidados. O sea, la verdad, esta de la que estamos hablando, también es muy poderosa. Y la verdad también puede estar ligada directamente a intereses económicos muchas veces, ¿no? Entonces, que se discuta una verdad a veces puede tener un efecto, un impacto político, económico, organizacional. Entonces, ese marco conceptual puede ejercer a veces un poco de cinturón de castidad, ¿no? Entonces, eso sí es un... Sí, sí, me recuerda el ejemplo, por ejemplo, de la economía convencional, ¿no? Que durante décadas hace como un marco rígido, ¿no? Del que ningún economista que se precie puede plantear algo contrario, porque si no, rápidamente se califica como heterodoxo, incluso con menos capacidad científica, ¿no? Y además, si esto se aúna que determinadas revistas científicas solamente publican determinadas orientaciones económicas, pues cuadra todo y es difícil salir a veces de ese marco, ¿no? Que tú planteas. O que el 85% hoy en día, creo que es el 85% de las publicaciones académicas de calidad se realizan en inglés. Por ejemplo, esa es otra cosa que lo tomamos como algo naturalizado y no estoy haciendo o tratando de hacer un discurso agresivo contra el inglés, ¿no? Simplemente estoy señalando un hecho, ¿no? Porque el inglés es solo un idioma entre los muchísimos, creo que cerca de 3.000 que existen en la humanidad, ¿no? Entonces hay un montón de factores que muchas veces no se perciben, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de ahí, no? O sea, ¿cómo activamos ese pensamiento crítico? ¿Cómo conseguimos incluso con determinados marcos poder pensar fuera de la caja? La receta efectivamente para salir de ahí es el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico ayuda a salir de situaciones circulares y ayuda a modificar, cambiar, alterar, quebrar por completo, depende de la situación, determinado tipo de marcos conceptuales, es decir, de discusiones abiertas, de enfoques que se le está dando a un problema determinado, etcétera, etcétera. En realidad el pensamiento crítico es muy sencillo. Es la capacidad de cualquier persona, en realidad, para
llegar a conclusiones, lo que estamos diciendo, rigurosas y verificables. Lo que pasa es que el pensamiento crítico incorpora la capacidad de, digamos, de partir de cero sobre un problema que nadie ha hablado o darle la vuelta a un problema que está muy discutido. Lo que tú estabas diciendo, el pensamiento económico, puede perfectamente haber alguien, en principio, que rebata digamos, las formas hegemónicas de pensar la economía, perfectamente, ¿no? ¿Podríamos hablar de la esencia del pensamiento crítico? ¿Puede haber una esencia de pensamiento crítico? ¿Algo que sea la base, el fundamento de ese pensamiento crítico? Sí, o sea, en realidad es la esencia, en esto hay que ser muy cuidadosos, la esencia del pensamiento crítico no es un determinado posicionamiento político, no nos engañemos. Es decir, que hoy en día haya una forma determinada, hegemónica de pensar la economía y que haya una o varias alternativas, no significa que ese juego siempre funcione de la misma manera. Y sería muy erróneo pensarlo en términos políticos, derecha, izquierda, tal. No. En realidad, la esencia del pensamiento crítico tiene que ver precisamente con esto que estamos hablando del rigor científico, tiene que ver con la capacidad de garantizar una renovación, un crecimiento permanente del pensamiento científico. Es decir, que no se convierta en un dogma, ¿no? No se trata, por lo tanto, de defender una determinada cosmovisión o un planteamiento ideológico, sino realmente de renovar el pensamiento científico constantemente, ¿no? Garantizar esa renovación. Eso es realmente la esencia, ¿no?, de la cuestión. La posibilidad de buscar una alternativa a lo existente, ¿puede ser? Correcto, sí, sí, totalmente. Pero alternativa, ojo, no como alternativa política, no como visión del mundo, sino como una posibilidad diferente de abordar la explicación de un tema determinado. Es decir, tenemos que estar siempre abiertos, ¿no? Por poner el ejemplo político, ¿no? Es como prácticamente, pues, la esencia de una democracia. La esencia de una democracia es que hay un grupo gobernante y mañana puede ser otro. Bueno, pues igual debería, por lo menos debería de funcionar con el conocimiento, ¿no? Puede haber unas ideas dominantes y esas ideas dominantes, si se cumple con unos requisitos mínimos, pueden cambiar. No hay ningún problema. Eso, en realidad, es el pensamiento crítico. Y como todo lo demás, también, ¿qué problemas puede plantear el pensamiento crítico? ¿Tú qué problemas atisbas? Bueno, yo hay uno que detecto así como muy, muy central porque hay mucha confusión con esto que estaba yo mencionando últimamente, de confundir el planteamiento crítico con un determinado posicionamiento político, ideológico, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí no ayuda mucho, sobre todo en el ámbito cultural progresista, por así llamarlo, la experiencia de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y toda su teoría crítica, ¿no? Eso, por supuesto que no voy a decir nada en contra al contrario, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, pero sí que genera cierta, como eso está en el acervo político e intelectual de la izquierda, fue un proyecto para tratar de darle un contenido riguroso a un proyecto político de izquierda que trataba de diferenciarse en los años 20 y 30 un poco de la experiencia soviética. Digamos que estamos hablando un poco de las raíces de la socialdemocracia, pero eso fue incorporado un poco como una tendencia a confundir que cualquier pensamiento que disiente con el pensamiento oficial es automáticamente crítico. Y eso no necesariamente es así. Pero el lenguaje común sí que lo plantea así. En el lenguaje común, cualquier manifestación que se realice contra algo, sea contra un ente oficial o contra otra persona, se considera que es una crítica. Pero realmente hay unos requisitos mínimos que cumplir, en teoría, para que un pensamiento sea mínimamente crítico. Podemos estar hablando de un pensamiento alternativo, disidente, tal, pero no todo pensamiento contrapuesto a la forma de pensar dominante es forzosamente un pensamiento crítico. Esto es algo que yo creo que la izquierda debe de mirar mucho hacia adentro, ¿no? ¿Y qué elementos entonces encontraríamos para detectar que realmente se trata de un pensamiento crítico y no es otro que estás comentando? Bueno, precisamente o sea, realmente lo que vengo diciendo desde el principio, ¿no? O sea, es decir, que haya un mínimo rigor que está ligado a la existencia de datos cuando se realizan afirmaciones
y que sean datos efectivamente verificables, ¿no? Es decir, se puede pensar en contra, pero hay que hacerlo a partir de un instrumental, de unas herramientas que realmente proporcionen un rigor a las afirmaciones que se están haciendo. Una determinada idea o un determinado proyecto político puede no gustarnos. Es totalmente legítimo, o sea, no hay nada en contra de eso. Ahora, hay formas y formas, efectivamente, de criticar, de desestructurar, de destripar, si lo queremos decir así, ese determinado proyecto político o esa determinada idea. Pero se puede hacer con un criterio y con un rigor o no. Y ahí es donde está realmente el juego. Entonces, ¿qué riesgos tenemos si llamamos casi a cualquier cosa pensamiento crítico, ¿no? ¿Con qué problema nos encontramos? Bueno, yo creo que básicamente tres, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay un riesgo de que la ciencia socialmente se devalúa, ¿no? Realmente, si la ciencia no respeta sus propias reglas, sus propias normas, sus propios marcos de referencia, al final es algo que va en contra de la propia ciencia, de la propia percepción que la sociedad puede tener de la ciencia y de la creencia y sobre todo de la confianza que puede haber en la ciencia. Por otro lado, hay un problema también de empobrecimiento político, ¿no? Es decir, hay una especie de autocomplacencia intelectual en llamar a casi cualquier cosa que se contrapone a la forma de pensar oficial o hegemónica crítico. Si no respeta justamente esas reglas básicas del pensamiento crítico, si no respeta el funcionar con datos que sean mínimamente verificables, realmente al final casi cualquier cosa puede ser llamado crítico y eso es un riesgo porque es injusto para quien sí cumple con esas reglas, con esas normas, con ese rigor, con quien sí es riguroso y al mismo tiempo lo pone en el mismo plano, precisamente, que planteamientos que pueden ser muy respetables, pero que no necesariamente son rigurosos, porque aquí lo del rigor no va necesariamente a derecha o izquierda, liberal o no liberal, o blanco-negro, o norte-sur, no. Lo riguroso es riguroso en función de unas reglas. Y yo creo que en tercer lugar, precisamente por lo anterior, precisamente porque hay un empobrecimiento, hay una mayor vulnerabilidad a la crítica. Y yo en ese sentido me estoy acordando mucho, por ejemplo, de Karl Popper, que fue un filósofo liberal que precisamente criticó con su teoría del falsacionismo muchas de las pretensiones científicas del llamado pensamiento crítico. Y yo creo que lo honesto aquí es decir que muchas veces lo hizo con una base de razón, porque había precisamente mucho pensamiento que se autodefinía como crítico, que se autodefinía como científico, cuando realmente no cumplía las reglas, no cumplía las normas. Por lo tanto, crítico no es necesariamente lo que nos gusta, lo que nos empatiza, aquello con lo que nos sentimos identificados, ¿no? Sino que es aquello que cumple unas reglas mínimas, ¿no? Y hay que ser muy estrictos con esto. ¿Y esas normas no podrían a su vez cambiar? Esas reglas de las que estamos hablando continuamente, las que basamos todo este discurso, ¿no podrían a su vez ir cambiando? Popper sería un ejemplo de eso, con el tema del falsacionismo. Y incluye una nueva regla que a su vez, no sé si era falsable o no, ¿no? Es una crítica que se lo hace siempre a Popper, ¿no? ¿Se pueden ir incorporando nuevas o está todo dicho ya para que sea algo con rigor científico? No, de hecho, en la ciencia precisamente el principio es que nunca está todo dicho. Es la diferencia realmente con el pensamiento dogmático, que el ejemplo más claro de esto sería el pensamiento religioso. O sea, el libro sagrado es el libro sagrado y la Biblia tiene 2000 años y tendrá seguramente 3000 y 4000 y nunca va a cambiar, ¿no? Y bueno, pues a mí me suena un poco raro cuando, no sé, la Biblia de hace 2000 años en Israel, ¿no? Es leída en entornos tropicales, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Como mínimo, ¿no? Pero bueno, pues respetable, dentro de un marco respetable. Pero la ciencia no funciona así. La ciencia siempre precisamente está sujeta a revisión. Y por supuesto que esas reglas pueden ser revisables siempre y cuando cumplan con un criterio mínimo de rigor, por supuesto, ¿no?
Estoy concluyendo, no sé si quieres plantear algún tipo de conclusión respecto a los 3 temas que has tratado básicamente, fake news, conocimiento científico y este último, pensamiento crítico, ¿no? Así alguna Bueno, pizca. igual muy rápidamente, que las fake news, yo creo que se puede resumir en una frase, son lobos intelectuales con piel de cordero, porque realmente, bueno, son formas de manipulación pura y simple, porque no son verificables, que el rigor científico sirve precisamente para poner coto a cualquier tentación manipuladora en el ámbito de la información, pero sobre todo también del conocimiento, ¿no? Y que el pensamiento crítico es una especie de garantía contra corpus de conocimiento dogmáticos, ¿no? Es una vacuna contra verdades reveladas, ¿no? Y que creo que en este curso son cosas que se deberían de tener muy en cuenta, ¿no? Realmente, a la hora de analizar la realidad, ¿no? De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias por tu intervención, Juan. Ha sido un placer contar contigo para esta ponencia. Y nada, recordaros a todos que junto con esta entrevista, pues también podéis encontrar material complementario en la propia página del curso, donde podéis encontrar bibliografía, algún que otro vídeo también interesante y alguna actividad también para que os ayude a pensar y reflexionar críticamente. Sin nada, pues muchas gracias, don Juan, y hasta la siguiente. Gracias, Alex.